Silvio Berlusconi, usted llegó a la política en el 94, se fue en 2011. ¿Por qué ha vuelto? Porque, como sucedió en 1994, mi país corre ahora el peligro de ver en el gobierno a la izquierda italiana, que desgraciadamente no es una izquierda socialdemócrata. Es aún una izquierda que todavía tiene sus raíces en la ideología comunista. El partido se llamaba entonces Partido Comunista Italiano. Luego ha cambiado a menudo de nombre. Hoy se llama Partido Democrático, pero los hombres que están al frente siguen siendo los mismos protagonistas que entonces. Pero no es suficiente agitar el fantasma comunista para ganar unas elecciones. ¿Cuáles son las nuevas propuestas de Silvio Berlusconi? Naturalmente tenemos un programa que no se puede sintetizar tan fácilmente. Dígame 2 o 3 puntos principales. Pero que consiste en un cambio completo de ruta respecto al programa económico que han puesto en marcha los llamados técnicos que han estado en el gobierno y que han provocado un desastre. Porque en 13 meses han provocado la caída del consumo, la caída de la producción y hay 600.000 trabajadores más en el paro. El desempleo juvenil alcanza el 37%. Han provocado un aumento de la deuda pública, el cierre y la crisis de muchos sectores, empezando por el de la construcción o el sector del automóvil, cuyas ventas han retrocedido a niveles de hace 33 años. ¿Y qué ofrecemos nosotros a los italianos? Nosotros somos liberales. Consideramos que no son los ciudadanos los que deben estar al servicio del Estado, sino que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos. Por tanto, debemos intervenir a favor de los ciudadanos, sobre todo reduciendo los impuestos. Lo primero es que vamos a suprimir el impuesto de bienes inmuebles creado por este gobierno, que ha situado a Italia en la segunda posición a nivel europeo en este tipo impositivo. ¿Por qué no redujo los impuestos durante todos los años que estuvo en el gobierno? Pues porque Italia tiene una desventaja con respecto a todos los demás países. El voto de los electores italianos está muy fragmentado. No tenemos un bipartidismo, con una izquierda y una derecha, con demócratas y republicanos. Los italianos votan por una infinidad de pequeños partidos, de forma que para gobernar hace falta el apoyo de una coalición, en la que hay un gran partido, el Partido Democrático a la izquierda o el Pueblo de la Libertad, mi partido, en el centro-derecha, que necesitan el apoyo de esos pequeños partidos que no actúan por el interés del país, sino por el interés propio, que es al fin y al cabo el interés de cada uno de sus líderes. Un ejemplo es la Liga Norte. Por ejemplo, la Liga Norte también. Nosotros hemos dejado de hacer ciertas cosas por el veto de la Liga. También cuando se presenta una proposición de ley hay que llegar a un compromiso con los pequeños aliados y el texto llega al Parlamento 450 o 600 días más tarde totalmente modificado. Y no solo eso, si la oposición no está de acuerdo, total o parcialmente, la ley se impugna. Y es por esta anomalía típicamente italiana que una magistratura, en parte politizada, de izquierda, impugna esa proposición de ley y la lleva al Tribunal Constitucional, que tampoco está compensado. 11 de sus miembros son de izquierda y solamente 4 de centro-derecha, y que inevitablemente termina por revocar la decisión del Parlamento. Sí, pero la magistratura se basa en elementos concretos, no necesariamente toman partido. La magistratura ataca a sus adversarios políticos aunque no disponga de elementos concretos. Yo mismo fui apartado del gobierno en 1994, vulnerando la democracia y los derechos de los que me habían elegido. Tras la notificación de la apertura de un procedimiento de la Fiscalía de Milán que me acusó de corrupción. Pues bien, años después fui absuelto con todos los pronunciamientos favorables sin establecerse culpabilidad alguna. Ahora la Fiscalía de Milán está intentando hacer lo mismo.
Resulta un poco chocante, como dirían algunos, tener a un posible presidente del Consejo, expresidente del Consejo, con semejantes cuitas judiciales. Lo chocante no es que el presidente del Consejo de Ministros esté lidiando con la justicia, sino que la justicia intervenga en política, en las elecciones democráticas de los ciudadanos, utilizando el poder que tiene para una lucha política. Entonces, ¿son todo mentiras? ¿Todo mentiras? Siempre he sido absuelto. He tenido 103 causas abiertas y siempre he sido absuelto. O los casos han prescrito. Es decir, los magistrados no han sido capaces de demostrar sus acusaciones durante años y se han archivado. La moral de esto, y sé que son cifras difícilmente comprensibles para los europeos, para sus espectadores, es que en 19 años he gastado 450 millones de euros en abogados y asesores. Una cosa absolutamente increíble e incomprensible, salvo que tengamos en cuenta que la magistratura italiana es una magistratura en parte politizada. Se lo demostraré con un ejemplo. Hay un partido político formado por fiscales que son totalmente de izquierda, que expresan sus ideas revolucionarias de izquierda con meridiana claridad y que hasta hace pocos días estaban al cargo de las investigaciones más sensibles que había en Italia, como las relativas a las relaciones entre el Estado y la mafia. Un fiscal que decide colgar la toga y presentarse a unas elecciones se convierte en un ciudadano como otro cualquiera, como un empresario que puede tener las mismas ideas que cuando estaba en la fiscalía. Digamos que el conflicto de intereses no es solo para los magistrados, también en el terreno Bien, nosotros hicimos empresarial. una ley sobre el conflicto de intereses que está totalmente vigente. En cuanto a la creencia que hay en Europa de que Silvio Berlusconi viene utilizando sus canales de televisión para hacer política, esto tengo que desmentirlo totalmente. Mis televisiones no hacen política y ningún programa de mi cadena en toda su historia ha ido en contra de la izquierda. Cuando se habla de conflicto de intereses, evidentemente no se habla únicamente de la televisión. Cuando un candidato se presenta, sea magistrado o empresario, acarrea un pasado o también un presente de los que tiene que rendir cuentas. No es solo el juez, es la posible reelección de un primer ministro. Yo he sido investigado con rayos X durante 19 años. La magistratura ha examinado más de 2 millones de páginas de documentos y he salido totalmente indemne por lo que respecta a mi actividad empresarial. Por eso soy probablemente el primer contribuyente italiano. Desde que empecé he pagado 9.000 millones de euros de impuestos a las arcas del Estado y tanto entonces como ahora han intentado atacarme, pero siempre he salido victorioso. En el 94, cuando se presentó como candidato por primera vez, anunció una reforma liberal como Reagan o Thatcher, pero en realidad los resultados concretos de esta reforma liberal casi no los hemos visto. No, porque no ha sido posible realizar una verdadera revolución liberal como era nuestra intención y como yo de buena fe dije que quería hacer. ¿Qué ha fallado? Nos ha faltado el mecanismo para poder hacerla. El gobierno italiano no tiene los instrumentos para trabajar que tienen otras democracias occidentales. Si no se modifica la Constitución, Italia seguirá siendo como ahora, un país no plenamente gobernable. Tenemos dos problemas, quizás tres en Italia, porque luego Italia es un país rico, en el que se vive bien. Somos la segunda economía más sólida de Europa. Con el 37,5% de paro juvenil, un país rico que tiene a los jóvenes en la calle, como se dice coloquialmente, y eso significa que tiene un problema en alguna parte y que no es tan rico. Tenemos problemas, porque el gobierno de los llamados técnicos ha hecho una reforma laboral equivocada, difícil de asumir por parte de las empresas. Pero sabemos que las cifras no son el resultado de un trabajo de pocos meses, de un gobierno transitorio y técnico, son el resultado No. Por lo que a mí respecta, el resultado de mi gobierno fue aumentar en 1,5 millones el número de trabajadores. O sea que a mí en este tema no se me puede criticar porque yo he incrementado la fuerza laboral italiana en 1,5 millones de trabajadores.
Sí, pero las cifras siguen siendo impresionantes. Si usted fuese actualmente un joven italiano... Perdone, conmigo el desempleo descendió al 7%, con el gobierno técnico ha aumentado hasta el 11,1%. Es la media europea, estamos en la media europea, que es del No, en absoluto. 10,6, Está por encima de la media 10,7%. europea. Tenemos más jóvenes parados que en otros países de Europa. Yo he incluido en nuestro programa una medida para que las empresas puedan contratar a jóvenes sin pagar ni cargas sociales ni impuestos. Es decir, que lo que la empresa pagará al nuevo colaborador será exactamente la cantidad que el colaborador recibe por su propio trabajo. Ahora, en cambio, el trabajador recibe la mitad, el 50%, respecto al coste que tiene para la empresa. Eliminando estas contribuciones e impuestos y además los contratos en negro, que por desgracia todavía existen en la economía italiana, porque tenemos una parte de nuestra economía que es economía sumergida, así las empresas pueden aumentar su disponible. Gracias a estos nuevos empleados pueden hacer más contrataciones y, en consecuencia, menos impuestos. ¿Cómo piensa atacar la economía sumergida? Porque se trata de una prioridad nacional. Es, digámoslo así, una verdadera emergencia. El tema de la economía sumergida es un problema que ¿Qué viene de propuestas lejos tiene? y que se puede combatir solamente de una forma: reducción de la presión fiscal, y este es un objetivo que nos hemos marcado. En casi 10 años de nuestro gobierno nunca hemos aumentado los impuestos. Tampoco han disminuido. Porque por nuestra propia y particular situación italiana no hemos podido debatir con los sindicatos. Por ejemplo, para hacer una reforma laboral y una reforma fiscal para sacar a la luz la economía sumergida. ¿Lamenta algo del periodo en el que fue primer ministro? ¿Podría haber hecho más? No era imposible, ¿O de forma creo que diferente? no cometí ningún error. ¿Ninguno? Solo uno. No conseguí que los italianos me otorguen la mayoría absoluta. No se reprocha nada más. No, he hecho un trabajo excelente, mejor que el de todos cuantos me han precedido, y pese a las dificultades, pequeños partidos y falta de instrumentos para trabajar eficazmente, he hecho cosas admirables. Para Silvio Berlusconi, ¿quién es hoy su principal enemigo político? Mire, no ¿A quién tengo considera su enemigos. verdadero rival? Digámoslo así, rival. Solo tengo contrincantes, o como usted dice, rivales. Seguramente es el líder del Partido Democrático, Bersani. ¿Y Mario Monti? Monti, Permítame la pregunta, es que no, son no, un no, poco no, como no. una pareja de viejos amantes que se quieren, se odian y en ocasiones se apoyan. ¿Usted apoyó a Monti en el pasado Sí, cuando era no. comisario europeo? ¿Usted le apoyó? ¿Tienen una relación como con no altibajos? hay altibajos. Yo conocí a Monti como un profesor al que todos estiman. Y yo le propuse, y yo como gobierno le nombré comisario europeo. Luego, durante el gobierno de Alema, le apoyé para que se quedara 4 años más. Y posteriormente, cuando se desató toda esa conjura que me forzó a la dimisión, consideré la propuesta del jefe del Estado de que Monti tomara las riendas de un gobierno de técnicos para salir adelante. Luego la desilusión ha sido total. Monti ha logrado el apoyo del Vaticano, que es un factor clave No es verdad. indispensable en Italia. No es verdad. ¿Por qué? No es cierto. No es cierto. No es verdad. Bueno, ha habido declaraciones explícitas en ese sentido. ¿Cómo no es reconquistar verdad. a los católicos? No es verdad de ninguna manera. Únicamente ha habido un artículo en un periódico católico que no representa al mundo católico, con el que tenemos muchísimas relaciones. Las declaraciones van en una cierta dirección. Claramente Monti es también el candidato ideal Tenemos para el también electorado muchísimas católico. declaraciones que valoran positivamente todo cuanto hemos hecho durante nuestros casi 10 años de gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de los valores éticos, del individuo, de la vida, la familia, la libertad de educación, valores que siempre hemos considerado como nuestros. Somos la costilla italiana de un partido católico dentro de la gran familia de la democracia y de la libertad en Europa, que es el Partido Popular Europeo.
Hay algo que no cuadra demasiado en las relaciones entre usted y el Partido Popular Europeo. Su presidente, Joseph Daul, ha dicho que el candidato del Partido Popular Europeo es Mario Monti. ¿Dónde está el problema? Esto es algo que él ha negado haber dicho. Puede ser que lo dijera. Bueno, ha habido varias declaraciones en ese sentido. Es una grave... ¿Es una posición personal o la expresión de un sentimiento europeo difuso? Sí, absolutamente personal. Él es simplemente uno de los 14 vicepresidentes del Partido Popular Europeo. Evidentemente tiene sus propias miras, habla el alemán mejor que el francés porque es de Estrasburgo. Seguramente querrá complacer a alguien pensando en su carrera. Le diré que me quedé muy dolido con estas declaraciones, aunque repito, son declaraciones que no tienen ningún sentido, que contrastan con la realidad italiana y que ha habido otras declaraciones más acordes con mi actitud hacia Europa. Aprovecho esta entrevista para decirle que no creo que haya un italiano más europeísta que yo, que desde antes de entrar en la política he compartido el sueño de Schuman, de Adenauer, de De Gasperi, de una Europa que pudiese convertirse en una entidad como Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el punto de ruptura entre Europa y usted? En algún momento algo se ha debido romper. No ha habido ninguna ruptura. El presidente del Parlamento Europeo dice claramente que Berlusconi es una amenaza para Italia y para Europa y no una fuente de estabilidad y un problema. Pues porque yo tuve que enfrentarme duramente con Martin Schulz en una sesión del Parlamento Europeo, cuando dijo cosas infundadas y muy desagradables en contra mía, de mi partido y de mi gobierno. ¿Son solo temas personales? Schulz, Daul y también Juncker en otras declaraciones. Así lo pienso. No, perdone. Bien, perdone, no me ha dado nombres de referentes queridos en Europa. ¿El presidente del Parlamento Europeo no es apreciado en Europa? Pues entonces hay otro problema. El presidente del Parlamento Europeo fue fruto de una negociación entre nuestro partido y los socialdemócratas que propusieron a Schulz. Y dado que esto era un pacto para repartir la legislatura, 2 años para uno de los nuestros, los otros 2 para un socialdemócrata, aceptamos, pero eso no significa que apreciemos a Schulz. Me gustaría decir una otra cosa respecto a Europa. Cuando se tomó la decisión conjunta, que yo apoyé de manera firme, de nombrar un presidente del Consejo Europeo, dije que Tony Blair sería el personaje más carismático, el más experto y el más reconocido internacionalmente. Y eso mismo sucedió con el cargo de alto representante para la política exterior. Alemania y Francia, que querían tener controlada la política exterior, dijeron no a la propuesta de Tony Blair y nombraron a una excelente persona al frente del Consejo Europeo, que es Van Rompuy, alguien totalmente desconocido para los ciudadanos europeos. Y soy amigo de Van Rompuy. Pero quizás porque el eje franco-alemán es decididamente más influyente en Europa pero que va Italia. En contra de Europa, como sujeto reconocido, que puede exportar la democracia, que puede desarrollar un papel positivo en el ámbito internacional. No se puede manteniendo la estructura actual, con la soberanía nacional construida celosamente por cada uno de los países. No es así que podamos pensar en una Europa que responda al sueño de los padres fundadores. ¿Por qué le resulta tan antipática Angela Merkel? No me resulta antipática. ¿Cuál es el problema que tiene con ella? Es una persona con la que siempre he tenido relaciones cordiales. No tengo ningún problema con la Merkel. El único problema es que tengo que defender los intereses italianos y dado que Alemania ejerce un papel hegemónico en Europa, me gustaría que fuera una hegemonía solidaria. Tal vez sus declaraciones algo escépticas respecto al euro hayan provocado estas reacciones, digamos, un poco subidas de tono por parte de los europeos respecto a su candidatura. Bueno, pero ha acusado al euro de bastantes males, ¿no? Yo nunca he formulado este tipo de acusaciones.
Estoy convencido de la utilidad de una moneda única, de la utilidad del euro. Solo digo que se necesita una construcción global alrededor de esa moneda. Una moneda que no está respaldada por un banco central que a todos los efectos actúe como un banco central. Y por esto es una moneda débil. Si fuera nombrado ministro de Economía en Italia, ¿qué propondría en la primera cumbre europea? En todos los consejos de jefes de Estado y de Gobierno tenía una posición de experiencia y conocimiento superior a la media. Mis colegas eran personas estupendas, pero algunos tenían solo experiencia política, burocracia o sindical. No había nadie con una experiencia económica como la mía, como actor protagonista de la economía, como alguien que durante varias décadas ha estado inmerso en las trincheras del mundo laboral y del mercado. Yo reúno en mi persona la experiencia, ese conocimiento del mercado y la experiencia en el gobierno. Es decir, que personalidades como Juncker, Olli Rehn, Barnier, ¿Quién? Juncker, Olli Rehn, Barnier, carecen de experiencia en su opinión. Juncker también es un decano en estos consejos, pero representa un país pequeñísimo y fue elegido con 58.000 votos. Por tanto, su influencia y su dimensión política, digamos, no son comparables a las de alguien que representa un país con 60 millones de habitantes. Yo siempre he tenido relaciones cordiales y amistosas, diría que con todos mis colegas que se sientan en la misma mesa en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. Pero seguramente me convertí en un personaje incómodo cuando, para defender los intereses de mi país, sin atacar los intereses de otros países, empecé a decir no o a poner vetos. ¿No se siente un poco aislado en Europa? No, para nada. Tengo contacto continuo con todos mis colegas. En el extranjero... Y además tengo un talento especial para respetar a los demás y conseguir que me aprecien. Soy una persona muy abierta a la amistad. Y si hay alguien que durante 20 años, protagonizando la vida política, se ha hecho amigo de otros protagonistas de esa vida política, sí soy yo. Pero en el extranjero la visión de Italia es completamente diferente. La perspectiva europea, sobre todo la de los medios europeos, internacionales en realidad, pero digamos europeos, no le aprecian especialmente. Cree que es una visión distorsionada debido a la lejanía del núcleo del problema, del corazón del problema, ¿o a qué se debe? ¿A qué se debe esa cuasi unanimidad de los medios europeos sobre usted? No, mire, tengo que contradecirla porque he estado en Praga, he estado en Francia y me reconocen por la calle debido a mi antigüedad en la política. Pero no hablamos de popularidad, hablamos de aceptación. Mis colegas empresarios, mis colegas del Partido Popular Europeo, siempre me han recibido con los brazos abiertos. Los medios están claramente escorados a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están vinculados con los medios italianos, que también son principalmente de izquierda. Hay una cadena vinculada especialmente a un periódico de izquierda, que es La República, que cultiva todas esas amistades y afinidades, y esa cadena está contra mí. ¿Pero cree que La República es tan poderoso que puede influir en diarios como The Economist, Libération o Le Monde? Sí, hay un Tal vez le circuito otorga demasiada preciso. importancia. Sí, hay un circuito y en ese circuito se ayudan mutuamente. Intercambian información y retoman esa información. Es decir, yo publico una noticia, te incito a retomarla y al final sale como le parece a Liberación. Y eso es algo a lo que me he tenido que enfrentar siempre. Si gana las elecciones y acude a una cumbre europea, ¿cree que Angela Merkel le recibirá con los brazos abiertos? Siempre he tenido relaciones cordiales con ella. Solo hubo una ocasión en la que ella y Sarkozy tuvieron una actitud que atacó mi credibilidad internacional y la señora Merkel me dijo... ¿Eso le dijo Merkel? ¿Cómo sigues dirigiéndome la palabra? ¿Hablaron después de ese episodio? Sí, hemos seguido hablando. Yo no soy rencoroso. Algunas veces soy demasiado bueno.
He tenido problemas con Sarkozy por otro asunto, porque cuando conseguí de él, es decir, de Francia, que Mario Draghi fuera nombrado presidente del Banco Central Europeo, él exigió a cambio la dimisión del miembro italiano de la dirección del Banco Central Europeo. Naturalmente nunca acepté esa condición, pero el problema fue que Vini Smaghi no quiso presentar su dimisión, aunque le ofrecimos todo tipo de posibilidades. Él quería que le nombrásemos gobernador del Banco de Italia, pero para mí, como primer ministro, no reunía las características necesarias para formalizar ese nombramiento. Con Sarkozy fue una lucha por el liderato en Europa. Libia ocupó el primer plano. No. Italia podía haber jugado un papel histórico. No, perdone. Se demostró luego que Francia fue más eficaz, que Francia fue más concreta. No. Francia actuó por sus propios intereses. Cuando Sarkozy fue a Libia y vio que había no sé cuántos carteles en los que yo estaba con Gaddafi, mostrando nuestro gran afecto y amistad, volvió a casa y les dijo a los suyos: Italia se queda con todo el petróleo y el gas libio, así que hay que hacer algo. Y dio la orden de bombardear la columna que Gaddafi había mandado a Bengasi. Después hizo que interviniesen también los demás países. Yo quería dimitir esa noche porque fue una intromisión indebida de la comunidad internacional en los problemas internos de un Estado. Si tuviese que indicar una persona importante en su vida política, alguien de quien Silvio Berlusconi piensa que puede aprender, ¿quién sería? Desde un punto de vista político, siempre he observado a los líderes de las potencias mundiales. Por tanto, siempre he tenido buenas relaciones con los presidentes estadounidenses. Llegan a entablar una amistad muy estrecha con George Bush. He tenido buenas relaciones con Clinton y con su mujer. He tenido relaciones óptimas con Obama, a quien considero una persona capaz y con un sentido común enorme. Tengo relaciones fraternales con Putin, que para mí es el mejor político de la escena mundial, y creo que Rusia tiene la inmensa suerte de contar con un hombre de Estado como él. Él también es un poco incomprendido en el extranjero. Sí, por supuesto, su imagen es exactamente lo contrario de lo que es realmente. Una pregunta personal para finalizar. ¿Hay algo que impida dormir a Silvio Berlusconi, algo que le atormente como hombre político? Como hombre político no, como responsable de mi país, por la confianza que me otorgan tantos de mis conciudadanos, sí. Lo que me preocupa en este momento es esta situación de espiral recesiva. Grazie a lei.